Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. La obsesión por el mal. A más de 100 años del nacimiento del gran novelista francés Julien Green, conviene analizar una de sus obras más importantes, Moira. Si Julien Green era de nacionalidad estadounidense, ¿por qué es un escritor notable en la literatura francesa? Bueno, en 1895, a fines del siglo XIX, los padres de Julien Green emigraron a Francia. Varios miembros de su familia, lo curioso es que de modo independiente, su padre, 2 de sus hermanas y él mismo se convirtieron al catolicismo. De modo que Julien Green puede considerarse el último de los grandes escritores católicos del siglo XX. Al estilo, podríamos decir, de Claudel, de Pecuy, de Verdanon, de François Mauriac y de casi su homónimo en inglés, Graham Greene. Su gran producción literaria, 19 novelas, 3 obras de teatro y sus diarios y autobiografía, nos indican su importancia en la literatura del siglo XX. En 1971 fue admitido como miembro de la Academia Francesa. No obstante la cantidad y la calidad de sus obras, el haber permanecido al margen de escuelas y corrientes literarias ha ocasionado que su popularidad no haya sido tan grande entre el gran público. Sin embargo, la crítica literaria ha elogiado mucho, además de su estilo, la profundidad de sus personajes, que proyectan más que sus diarios y su autobiografía, su mundo moral y psicológico. La novela de Julien Green no puede catalogarse como religiosa o moralizante, aunque refleje los problemas ético-religiosos de su infancia y también de su juventud. Se dice que Green aborda el problema del mal de una manera profunda. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, los personajes de Green son muy sensibles al problema del mal ético, del mal religioso y del mal físico, la enfermedad, el dolor, el pecado y sobre todo la muerte. Su universo a primera vista podría parecer maniqueo o al menos pesimista, pero al final de sus obras, de todas sus obras, se encuentra un deseo implícito de superación, casi la imploración de aquella frase del Padre Nuestro, líbranos del mal. En muchas de sus novelas se inspira en una especial fobia y repugnancia ante la enfermedad, a la que sutilmente asocia a la falta religiosa, pero en mayor grado sus sentimientos se enfocan sobre la muerte. Toda muerte es un escándalo, dice él. En algunos de sus personajes, el pensamiento de su propia muerte se convierte en obsesión. Cuando Julien Green tenía entonces 20 años, visitó la casa de su abuelo en el estado de Virginia. En un día de agosto, en medio del jardín, podríamos decir que le golpeó la idea: también tú morirás. 25 años después, confiesa que esta idea le cambió su vida. Aspecto muy interesante, ¿no? La muerte siempre está presente, al alcance de la mano, y amenaza toda nuestra existencia. Ella puede acontecer en cualquier momento, en cualquier lugar, pero no como algo que llega de fuera o como un muro con el que nos tropezamos en la oscuridad, sino que toda la existencia está minada y por eso cuestionada. Pero aquí de nuevo Green no se queda solamente en lo sombrío. Dice: ella, la muerte, vela sobre nosotros con un amor devorador. Frase muy célebre, ¿no? Y puede mostrar incluso cierto encanto, o al menos un rostro menos tétrico. La muerte ilumina la vida como un magnífico sol negro y nos enseña a vivir. Él escribe en su diario:
Incluso en las horas más sombrías, cuando parece irrazonable toda esperanza, hay que recordar que arriba, muy lejos, brilla una luz eterna. Y se pregunta, ¿por qué lamentarnos de las sombras de este mundo? Hay que pensar con esperanza y firmeza en la muerte, en el gran país luminoso que se extiende más allá de la puerta negra. Al inicio de este podcast mencionó usted que escribió 19 novelas. ¿Qué nos puede decir de algunas de esas novelas? Bueno, yo quisiera sobre todo centrarme en la que me parece la más importante y también en esto coinciden grandes obras, grandes críticos literarios. Muy probablemente Moira, escrita en 1950, es la novela más conocida y más dramática de la obra de Green. El personaje, Joseph Day, protagonista de Moira, es víctima trágica de un exagerado deseo de pureza que raya en lo puritano. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad universitaria de los Estados Unidos. A ella llega el joven Joseph Day, poseído de un espíritu religioso casi místico. Su carácter solitario y huraño es captado inmediatamente por sus colegas que deciden jugarle una broma algo pesada. Contactan a Moira, una chica atractiva, para que entre a su recámara, pues como una breve, una ligera provocación, ¿no? Joseph Day, después de un largo rato de resistencia, es desbordado por su pasión, la cual estalla incontrolada y, superando lo planteado en la broma, viola a Moira y después la ahorca con sus propias manos. Así se cierra el círculo vicioso psicológico. Horror por lo que se desea y deseo de lo que horroriza. Frase psicológica muy importante, ¿eh? El huir del deseo alimenta en ocasiones más su atracción. En Moira se plasma la lucha interna y eterna del hombre, que es particularmente también la lucha de nosotros y de Julian Green. Day quiere suprimir su cuerpo frente al deseo, y en Moira, la ocasión y la tentación estrangula ese deseo. Green señaló en su diario que mientras escribía esta novela, se angustiaba cada vez más cuando volvía a la escena de Moira, y odiaba a Moira. Por eso, él mismo le estrangularía con gusto por las manos de Joseph Day. Joseph Day tiene la oportunidad de huir, pero prefiere entregarse. En toda la obra de Grimm, el amor vence al mal. Unos renglones de su diario confirman lo que he dicho. Cuando el gran sueño de esta vida se desvanezca, comprenderemos que el trabajo y el amor son las únicas y más profundas realidades. Víctor, ¿podría indicarnos alguna otra obra relevante de este autor Green? Lo anterior fue subrayado de modo magistral en su libro Hermano Francisco, publicado en París en abril de 1983. Es una biografía de San Francisco de Asís en que se presenta al poverello con sencillez franciscana, herido por el amor que él irradia a la naturaleza, a los leprosos, a los pobres, a la hermana Clara y a una iglesia cuarteada por el pecado. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden el correo electrónico diálogos de ABM, todo en minúsculas, B chica, gmail.com.